Bueno, muchas gracias, doctor Bovero, profesor Bovero. Bueno, aquí en España alguien ha dicho que en los tiempos de crisis que estamos viviendo es hora de los filósofos y es hora de los jueces. Yo creo que tú lo has puesto de manifiesto, es hora de los filósofos, que nos abren la mente, que nos ayuden a pensar, nos ayuden a argumentar. Y esto de los indicadores de inseguridad jurídica, desde luego, es muy sugerente. Muchas gracias por su aportación. Bueno, pues vamos a abrir el debate y, por lo tanto, cualquiera de los ponentes también puede completar alguna cosa que hayamos dicho alguno de los intervinientes hasta ahora y cualquiera de los que está en la sala puede formular alguna pregunta. Aquí veo dos. De momento hay que decir que el Poder Judicial ha salido incólume prácticamente, ¿eh? Yo estoy aquí muy atento por el tema del Poder Judicial. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Javier Ortiz y a la mesa quería preguntar especialmente al doctor Ávila. Desde la primera sesión mencionaba ya el profesor Sampaio el problema de los juicios de ponderación que hacen los jueces constitucionales. Ahora el profesor Bovero nos habla del inmenso poder interpretativo de los jueces. Entonces, dada esta necesidad de formular criterios de control argumentativo de las decisiones judiciales, me gustaría mucho conocer la opinión sobre de qué manera controlar esta actividad ponderativa entre principios que parecería que los jueces máximos, y hablo en general, pues lo hacen de una manera a veces que no es muy clara, ¿no? O al menos que pareciera para el ciudadano fuera de ciertos cauces razonables o democráticos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Yo estoy de acuerdo. Hay un problema muy grande también en Brasil del abuso de la ponderación. El neoconstitucionalismo, que también vive muy bien en Brasil, sostiene más princípios do que reglas, más ponderación do que subsunción, más poder judicial do que poder legislativo y también más, por consecuencia, poder justicia particular do que justicia general. Y el problema es eso. Bueno, ¿qué hacer? En primer lugar, aplicar las reglas. Ni todo puede ser objeto de ponderación. Yo diría más, no solo tenemos que tener criterios de ponderación, cuáles son los objetos de ponderación, cuáles son los criterios de ponderación, cuál es el resultado de ponderación, sino también verificar si todos los principios pueden ser objeto de ponderación. Porque, bueno, hay una discusión muy grande lo que es un principio y también lo que es la ponderación. Así que, si ponderación es el sopesamiento concreto, por lo cual se puede afastar un principio por otro, yo creo que hay un abuso muy grande de ponderación, porque no solo algunas reglas no pueden ser objeto de ponderación, sino también algunos principios no pueden ser objeto de ponderación. El principio de Estado de Derecho puede ser afastado. El principio de la división de poderes puede ser flexibilizado. El principio de la buena fe de los actos administrativos puede ser afastado. Yo creo que no. Porque hay un otro problema, que es el problema, no sé cómo se dice en español, pero creo que es la inconmensurabilidad de los bienes. La inconmensurabilidad, la imposibilidad
de comparar cosas distintas con la misma mesura, con la misma medida. Así que los principios no ejercen todos la misma función, no tienen todos la misma jerarquía y no tienen todos la misma eficacia. Hay principios como la separación de los poderes, el principio del Estado de Derecho, principio de la legalidad, que son principios rígidos, que no pueden ser afastados. Y hay otros, como principio de libertad y de propiedad, que pueden ser más o menos aplicados. Así que me gustaría decir que no solo hay un problema de abuso de ponderación, porque hay objetos que no podrían ser objeto de ponderación, pero que hay también un problema con el concepto de ponderación. En muchos casos, en verdad, no hay ponderación, hay una inclusión de una clase de hecho en una otra clase de hecho prevista en el presupuesto de una norma. Esto no se llama ponderación, se llama subsunción. Y así también se hace con los principios. Pero la pregunta es muy importante porque en el constitucionalismo sostiene una preponderancia de los principios sobre las reglas, de la ponderación sobre la subsunción. Nosotros hoy estamos hablando de previsibilidad del derecho, pero si lo que tenemos que saber en adelante solo sabemos después, ¿cómo se puede tener previsibilidad si todo depende de la ponderación, pero la ponderación se hace después, no se hace en adelante? Así que hay un problema de circularidad y creo así que no solo tenemos que tener criterios intersubjetivos claros y accesibles para la ponderación, para los pesos de los principios, cuando hay ponderación, sino que tenemos que tener criterios muy claros de prevalencia de los argumentos. Así, a mi juicio, los argumentos lingüísticos, semánticos y sintácticos tienen que tener más importancia do que los argumentos genéticos o históricos. Y los argumentos sistemáticos tienen que tener más fuerza que los argumentos meramente consecuencialistas. Porque si así no es, no tenemos cómo tener previsibilidad del derecho, porque todo que tenemos que saber en adelante, solo sabremos después. Había otra palabra aquí, el doctor Sampaio, luego aquí. Bueno, tengo una pregunta que es también una observación un poco al profesor Ávila, un poco al profesor Bovero, pero también a todos. Pienso en un problema de inseguridad jurídica por medio de una seguridad que está en la cuestión de la masificación procesal, judicial del derecho. Para ilustrar, para mencionar el problema, tenemos, por ejemplo, en Brasil hoy, tribunales especiales para, por ejemplo, para trabajadores que tienen problemas de accidentes, ¿no?, en el trabajo. Son tribunales especiales que trabajan con computadoras. El trabajador mismo va al tribunal, es decir, va al computador solo o con un abogado, pero en general solo, y tiene que llenar alguna cosa en la computadora. Y cuando lo hace, se dice o se responde una pregunta
de un modo o de otro, va para a la derecha o a la izquierda, es un bit. Esto significa muchas veces que la solución será bien o mala, y él no puede saber, porque también no puede comprender totalmente cómo trabajan los bits, que no es lengua, son otra cosa. Este problema es un problema para resolver las cuestiones de seguridad de la masificación del derecho, pero trae una inseguridad terrible. Esta es mi cuestión y también mi angustia. Muy bien, muchas gracias. Venga, empieza el doctor Ávila y luego el doctor Bovero y luego el papel del abogado. Yo también quería presionar. Sí, muy brevemente. Sí, muchas gracias por la pregunta. Creo que la cognoscibilidad, la confiabilidad y la calculabilidad del derecho deben también incluir la gramática de la computación. Así que el problema de la accesibilidad, la clareza y la determinación de las fuentes, de las reglas, de la argumentación, tiene que también incluir cuestiones relacionadas a la masificación del derecho, porque si no hacemos así, la seguridad que entra por la puerta sale por la ventana. Así que todo que he dicho al respecto de la cognoscibilidad de la fuente de las normas tiene que ser también sobre las instrucciones de la computación. Profesor Bovero. Por favor. Doctor Brigado, yo he defendido la informatización de la relación con los poderes públicos. La he defendido abiertamente. Nunca defenderé que el juez sea una máquina. Pero sí que me parece interesante tomar una de las ideas que ha expresado el doctor, que a veces se nos plantea, que es el tema de la brecha digital, ¿no? Se dice, hay muchas personas que no tienen condiciones o facilidad para relacionarse con el mundo informático. Yo normalmente les sugiero a esas personas que se enfrentan a la brecha digital, que se enfrenten a la declaración del impuesto de renta español en papel, y que comparen si la brecha es solo con el mundo de las nuevas tecnologías o si la brecha es, digamos, con todo este arcabouzo legal que nos invade. Y otro punto sobre el tema de seguridad jurídica y hiperlitigiosidad, particularmente en el ámbito laboral en Brasil. He tenido la suerte y el honor de vivir unos cuantos años en Brasil. Sabe, doctor, que el volumen de reclamaciones traballistas a las que se enfrenta cualquier empresa en Brasil es absolutamente inmanejable. Si no se avanzara en un camino para evitar la masificación, la inseguridad que consolidaríamos es la actual, en la cual defenderte de una reclamación de 2.000 reales te cuesta 5.000. Con lo cual el incentivo perverso es que toda reclamación de 2.000 reales que yo reciba la voy a pagar. Entonces, porque es mucho más barato. O sea, es que no puedo contratar a un abogado para defenderme de una reclamación. Ya no es solo que el juez traballista probablemente ni siquiera me dará la razón, ¿no? Pero no es eficiente. Entonces, eso también, digamos, en el otro extremo de la masificación está una situación que hoy diría que no es precisamente tampoco, ¿no? Lamentablemente, un modelo de seguridad jurídica. Yo creo que el equilibrio, ¿no? Al final, como siempre pretenderemos, el equilibrio entre la facilidad de acceso, digamos, la ausencia de costes de tramitación y, por supuesto, el sagrado principio de la administración de justicia, pues es quizá donde encontremos un lugar confortable para todos.
Yo quisiera destacar, de acuerdo con mis compañeros de mesa y con el doctor Tercio Sampaio, es un problema, es una inquietud, por supuesto, ¿no? Quisiera nada más destacar una dimensión que no era la central de la intervención, de la pregunta. Cuando se trata de responder, de contestar a la preguntita, a cada preguntita, o vas de un lado o del otro, pues esta puede ser un problema también de seguridad. La dicotomización lógica que se refleja también en política. ¿Qué cosa es, cómo se percibe la lucha política? De un señor contra el otro, ¿no? La dicotomización. Esto no tiene nada que ver con algún sentido de democracia, algún sentido aceptable de democracia. La democracia no es señor fulano contra el señor fulanito, para ser encargados del papel de guía de una nación. Guía se traduce en latín con dux, ¿no? La elección de un dux no es un gran asunto democrático. Y no tiene nada que ver con, bueno, podría ser una medida de seguridad. Tú sabes que si no es blanco es negro, si no es él es el otro. Pero ¿tiene sentido, tiene algo que ver con la justicia? Yo creo que no. Bueno, gracias. Antes de pasar la palabra, yo también quería contestar al doctor Sampaio, de que de alguna forma sí que hemos empezado a tocar algunos de los temas que afectan al Poder Judicial, ¿no? Con esta pregunta de los tribunales automatizados. A ver, yo solo apuntaré alguno, ¿no? Pero el hecho, por ejemplo, aquí en España tenemos el debate sobre cuál es la plantilla equilibrada para poder atender una carga de trabajo que nos permita argumentar, motivar nuestras decisiones. Esto va vinculado seguramente también a la seguridad jurídica. Si no es una máquina, pero es un juez desbordado de trabajo, tampoco podrá hacer su trabajo. Por lo tanto, tampoco podrá dar la respuesta necesaria en el mundo del derecho. Otra consecuencia de estas, que aquí estamos debatiendo, es de que haya un sistema alternativo de conflictos. No todo conflicto en la sociedad tiene que pasar en primera instancia por un juez. Puede haber que haya otros, como la mediación o el arbitraje, que puedan ser mecanismos útiles, y cuando no funcionen, entonces sí que tengas acceso a la función judicial, a la función jurisdiccional, para que resuelva el conflicto. Por tanto, todo esto iría un poco, yo creo, vinculado al acceso a la justicia, que no hayan obstáculos para el acceso a la justicia. Aquí ahora tenemos el debate de las tasas judiciales, que es lo que se paga para poder acceder a un recurso de una instancia superior, y aquí nos estamos debatiendo si hay desproporción entre la finalidad recaudatoria de una tasa y el acceso, que llegue a impedir, a obstaculizar el acceso a la justicia, cosa que tendríamos que ver si no afecta también entonces a la seguridad jurídica de los ciudadanos. Y ya para completar, el otro problema que estamos siempre debatiendo y que nosotros desde el Poder Judicial también defendemos, el disponer desde la primera instancia, desde el primer momento, de la obligación de disponer de un abogado que nos asesore. Esto de los tribunales automatizados, por eso lo he pensado, porque el doctor Sampaio nos decía, bueno, muchas veces va solo. Es que, claro, es que el ciudadano hay que evitar que vaya solo, precisamente. Tiene que ir con el abogado. El señor Zuckerberg, creo que has dicho tú que se hubiera ahorrado unos cuantos millones de dólares si hubiera tenido el debido asesoramiento. Pues el trabajador también debe tener la posibilidad de acceder a un asesoramiento legal desde el primer momento. Bueno, seguimos con las palabras. Hay una palabra por ahí pedida. Adelante, por favor. Luego otra allí y luego otra. Buenos días. En realidad no es una pregunta, sino una suerte de reflexión. En los últimos días hemos escuchado bastante uso indiferenciado de seguridad jurídica y Estado de Derecho. Y me parece que si con la hiperinflación de índices que hay en estos momentos y con los índices más o menos afianzados de Rule of Law,
tanto el del Banco Mundial como el del World Justice Project y otros más, es muy importante que cualquier proyecto que se haga respecto de estos índices tenga una identidad propia que no se confunda de ninguna manera con los índices de Estado de Derecho. Eso es, por un lado, sobre todo porque en los últimos días se aludió casi indistintamente a Estado de Derecho y seguridad jurídica, y me parece que es importante diferenciar, digamos. Para que tenga algún valor, el índice debería no ser un revuelto de otros índices ni tener el espíritu de los índices de Rule of Law. En segundo lugar, decir que bueno, me pareció muy importante la inclusión, que en un índice debería incluirse sin lugar a dudas lo que se llama cultura legal o normas sociales o instituciones informales, porque esto es determinante. Y por otro lado, una cosa que no sé si se dijo, me parece que no, que deberíamos pensar en un indicador que no cometa el mismo pecado de los proyectos de Estado de Derecho anterior, que no tuvieron ninguna visión de carácter inclusivo. Es decir, si creamos reglas de juego claras, árbitros claros, que piensan de una manera clara, pero tenemos un equipo de básquetbol o baloncesto, con un jugador de 1,5 metros, un equipo de 1,5 metros y otro de 2 metros, los resultados ya están claros desde el principio. Entonces, el carácter inclusivo de la seguridad jurídica me parece que es un factor a tener en cuenta. Esas reflexiones. Muy bien, muchas gracias, muy interesante. ¿Había otra palabra pedida? Otro aquí, otro allí y otro aquí. Gracias, buenos días. Mi nombre es Rubén Becerra. Ojalá pudiera expresar de manera adecuada mi planteamiento. Frente a una reforma constitucional, por ejemplo, del sistema acusatorio, y ante la falta de un andamiaje normativo respecto de esta reforma constitucional, se da un cuestionamiento importante entre respetar el derecho al debido proceso del victimario, por ejemplo, conforme a la normativa vigente, frente a los derechos de la víctima o los derechos de la sociedad como tal, conforme a una nueva reforma constitucional y en respeto a los tratados internacionales que forman parte del ordenamiento jurídico vigente. Esto es, el punto en concreto que quiero llegar es cómo plantear el tema de la seguridad jurídica, cómo reforzar el tema de la seguridad jurídica justamente en estos temas también de ponderación y de subsunción o de falta de normatividad legislativa para echar a andar toda una nueva reforma constitucional respecto del sistema acusatorio, dado que se dan enfrentamientos justamente entre qué tipo de norma aplicar, si la vigente o aplicar una norma constitucional que todavía no tiene ese nuevo andamiaje que requiere para lograr la debida defensa o el debido proceso legal. Ojalá haya sido yo claro en mi planteamiento. ¿Quién quiere contestar? La eficacia directa. Bueno, puedo hablar un poco. La primera pregunta o observación es sobre la relación entre seguridad jurídica y Estado de Derecho. La observación es muy inteligente, pero bueno, ¿qué dice el Estado de Derecho? Que tengamos leyes generales, no contradictorias, prospectivas, estables y uniformemente aplicables. Bueno, pero parte de los elementos del Estado de Derecho son también los elementos de la seguridad jurídica, porque el problema de las leyes prospectivas y de las leyes estables
son también un problema de confiabilidad y calculabilidad del derecho. Así que no se puede, a mi juicio, separar tan gravemente el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, porque uno de los fundamentos de la seguridad jurídica es el Estado de Derecho. Y la seguridad jurídica es un elemento del Estado de Derecho. Así que hay una interpenetración que no se puede evitar. Bueno, la segunda observación es sobre la reforma constitucional y la relación entre las leyes y la Constitución. Bueno, en Brasil se habla desde el primer día de la publicación de la Constitución, hace 25 años, en reforma constitucional. No creo yo que el problema es que necesitamos de leyes mejores para los hombres, pero mejores hombres para las leyes. Así no solo para las leyes, sino también para la Constitución. El problema no es de nuevas fuentes o de nuevas normas, pero de una nueva concepción de aplicación y una manipulación adecuada de la gramática del derecho. Así para el derecho tributario como también para el derecho penal. Bueno, pero la relación entre ley y Constitución es un problema, porque una de las bases del neoconstitucionalismo es más Constitución y menos leyes. Antes el código, ahora la Constitución. Pero la Constitución es ambigua, indeterminada, defectible y así adelante. Así que creo que tenemos que tener una aplicación uniforme, estable de las leyes y menos la aplicación directa de la Constitución, o por lo menos no aplicación restrictiva y negativa de la Constitución, solo si directamente una utilización positiva. Sí, quisiera. Yo no veo, en términos muy simplificados, tan una circularidad como decía el doctor Ávila, sino una relación de medio a fin. Cuidado, ¿qué quiere decir Estado de Derecho? Es una fórmula, ¿no? Son 3 palabras. Rechtsstaat, rule of law, otras cosas, tantos modelos y con muchos matices. Pero si, digamos, por convención y para simplificar, tomamos el sentido fuerte, Estado, en el cual todos los poderes son limitados y vinculados por el derecho, formal y sustancialmente, de varias maneras, etcétera, etcétera. Bueno, en la historia de la cultura jurídica, y no solamente jurídica y política occidental, este modelo, sin tomarlo al pie de la letra, por supuesto, es el medio con el que se consigue el fin de algún grado aceptable mayor de seguridad jurídica. Es una relación de medio a fin. Y se puede averiguar también volteando al revés. Sin Estado de Derecho, sin algún modelo de Estado de Derecho que incluya en la base el principio de legalidad, etcétera, 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 no hay seguridad jurídica. No hay grados aceptables de seguridad jurídica, o hay una gran inseguridad jurídica, donde no hay el equivalente de poderes públicos vinculados por la ley, etcétera, etcétera. Bueno, hay una aluvión perdón por la contradicción de términos, normas fácticas, o normas muy particulares que ya sí son normas individuales, que parece una contradicción de términos ella también, donde una situación en donde
a un extremo. Tienes una oligarquía opaca, no legitimada, no transparente, de poderes fácticos, político-económico-financieros, y en el otro extremo hay una regulación desregulada que se llama soft law. Seguimos, pues. Allí había una palabra. Gracias, adelante. Buenos días. Mi nombre es Frida Gómez y quisiera hacer una pregunta que, si bien es abierta para todos los ponentes, quisiera que preponderantemente lo pudiera responder el doctor Bovero. Va en el sentido en que se dice que se ha dado una inflamación del sistema parlamentario de asambleas, en el que el gobierno de las mayorías ha atropellado de cierta manera a las minorías. Y la pregunta va encaminada porque se ha escrito sobre la nueva tendencia del gobierno de los jueces por pensar en que la prudencia de los jueces podría asegurar una mejor aplicación de la ley, sujetándose a la particularidad de los casos en vez de la preponderancia de la voluntad mayoritaria. Quería conocer su postura respecto al tema. Gracias. Bueno, sí, el problema es muy bien complejo. Digamos, en la perspectiva del tema, de los problemas que hemos tratado de enfrentar aquí, el problema es doble. Es decir, por un lado, hay la tendencia a la arbitrariedad. Un poder arbitrario es un poder incontrolable, ¿no? Pues, son intercambiables las definiciones, las calificaciones. Un problema de arbitrariedad en todo juicio. En el juicio sobre las leyes, nosotros sabemos, esta es la postura, la tendencia de casi todas las cortes o los tribunales constitucionales en el mundo. Pues, se inventan a la ley. Esta ley puede ser aceptable y entonces constitucional si la interpretas de esta manera. Entonces estás creando una norma con la cual los poderes políticos legitimados, entre comillas, democráticamente, no es una apología, no es apologética este adjetivo, no tienen ya nada que ver, Por otro lado, la muy compleja dinámica interna a los regímenes reales que sencillamente por tercos seguimos llamando democráticos, tiene, a mi parecer, dos características difundidas en todo el mundo, en un lugar más, en otro menos. Uno es el que mencioné pues muy de carrera antes, es decir, la hiperpersonalización y concentración del poder en el vértice, una especie de regresión antihistórica del gobierno de las leyes al gobierno de los hombres, peor aún, gobierno del hombre. Fíjense en la manera en la que son normalmente interpretadas las elecciones, el instituto de las elecciones políticas. Pues, ¿quién va a ganar ese cargo? El individuo que va a ocupar ese cargo. Pues, ¿no? Y por el otro, que es una dimensión, un aspecto que acompaña al primero, esta que mencioné como abuso del principio de mayoría, ¿no? Como si la mayoría fuera una especie de sujeto metafísico, el cual tiene toda la razón. ¿Cuál mayoría? ¿De qué? Una suerte de sujeto creado por las urnas, con o sin trampas, esto es otro problema. Un sujeto creado por las urnas que es una especie de soporte colectivo del autócrata en turno. Esto no tiene nada que ver con cualquier sentido aceptable de democracia. Sí. No, muy brevemente, se habló al respecto de la prudencia
y de la consideración de los aspectos particulares. Yo gustaría decir una cosa. Ni todo particularismo es bueno y no todo generalismo es malo. Hay cosas que no es bueno considerar y que nosotros no podemos considerar. Así que no me gusta la idea general de que el análisis del caso concreto es siempre buena y que la aplicación uniforme de una ley general es necesariamente injusta. No me parece. Me parece, bueno, si hay algo a sostener, el contrario. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Iván Sasovsky. Yo soy de Argentina y como latinoamericano me veo obligado a plantearles que en el debate justamente este congreso es de Iberoamérica y no se están teniendo en cuenta las condiciones particulares de determinados países de América Latina. Es decir, Iberoamérica está compuesta por países desarrollados como España, pertenecientes a la Comunidad Europea, países en desarrollo en base a su crecimiento económico y países totalmente subdesarrollados cuyas estructuras jurídicas son muy endebles, muy precarias y que para poder compararlas o establecer indicadores transversales habría que tenerlas en cuenta, especialmente porque justamente nos estamos abocando a lo que es Iberoamérica. Si no, serían meras formalidades las que surgirían del Congreso. Por otra parte, esto es más indicado para el señor Llopis. En cuanto a los indicadores propuestos, me interesaría comentarle que en Argentina, o sea, por el tema de la automatización de los procesos públicos, Argentina, hay un error ahí conceptual en cuanto a cómo se autoriza la venta de divisas. Eso está todo automatizado. Argentina es uno de los países que más automatizado tiene sus procesos. Pero eso no quiere decir que en los hechos las cosas funcionen de esa manera. Es decir, las formas están perfectas, pero después los hechos son los que no funcionan. Porque yo tengo que solicitar la autorización por medios de Internet, pero después llama por teléfono una persona y dice, a esa autorización acéptala y a esta no. Entonces, yo creo que ese es un punto fundamental para no confundirnos. De igual manera, y con esto termino, el tema de la internacionalización de los distintos sistemas. Acá creo que hay un error que se viene trayendo incluso desde la OCDE, o sea, para mí digamos, con bastante repetitividad, que es el hecho de aplicar cuestiones que no tienen que ver con la realidad que se vive en los países de Latinoamérica. Por ejemplo, Uruguay en 2009 la OCDE lo consideró un paraíso fiscal y le dijo, ustedes tienen que firmarme acuerdos de intercambio de información para que yo los pueda sacar. Uruguay salió a firmar acuerdos con todos los países que se le cruzaban por el camino y firmó la cantidad de acuerdos que le solicitaba la OCDE, pero en el fondo no cambió su cuestión estructural, sino lo que hizo fue cumplir con una formalidad. En el fondo, las cuestiones son un poco más profundas y creo que si no las tenemos en cuenta, dejan de ser útiles estos indicadores. Gracias. Gracias. A ver, tres cosas. Yo he intentado no referirme a la región como un todo porque creo que no existe. Una de las cosas de las que yo siempre hablo en otros ámbitos es que, particularmente desde España, tenemos la tendencia a hablar de Iberoamérica como si fuera algo, digamos, de lo que se puede hablar genéricamente, y salvo en algunas cuestiones tangenciales creo que no existe. Creo, además, que si quieren, particularmente en este ámbito, la región hoy está dividida por una cordillera y no son los Andes. Entonces, efectivamente, creo que al hablar de indicadores, de seguridad jurídica, es indispensable pues, hablar de jurisdicciones concretas o en ocasiones de sectores o en países grandes e incluso
de determinadas regiones dentro del propio país. Respecto de las otras dos cuestiones que planteabas, a ver, yo diría que en el indicador que humildemente propongo, si Argentina tiene un sistema informático para la declaración de las inversiones extranjeras, pero al final del sistema hay un señor con un teléfono, no tiene un sistema informático para la declaración de las inversiones extranjeras. O sea, en Brasil no hay nadie al otro lado del teléfono. En Brasil tienes una tela donde tú introduces los datos y de ahí resulta tu registro declaratorio electrónico de inversión extranjera directa. No tienes ningún trato con ningún funcionario, por lo tanto, digamos, no estoy refiriéndome a que existan digamos, envoltorios, sino que particularmente en este ámbito, que cuantas más relaciones con los poderes públicos puedas hacer de una manera automatizada, me parece que mejores indicadores tendrás en términos de seguridad jurídica. Y eso estamos poniendo, por ejemplo, todo el rato el caso del control de las inversiones extranjeras, algo contra lo que yo personalmente no estoy a favor. O sea, me parece que, bueno, tarde o temprano hemos vivido en España hasta hace no mucho tiempo regímenes de control de cambios y somos muy felices ahora sin regímenes de control de cambios. Por lo tanto, no estoy valorando la conveniencia o no de tener un régimen de control de cambios, sino que tu sistema de comunicación con la administración sea en la mayor medida posible informático y además dependiente de la responsabilidad de tu declaración. Uno de los grandes avances que se está produciendo ahora en España con un tema crítico de seguridad jurídica, que era tener una licencia para abrir un local de negocio, digamos, se ha avanzado sobre la base de informatizar el proceso y tener una declaración responsable. Una declaración responsable significa yo cumplo la norma y si no la cumplo, arcaré con las consecuencias. Pero digamos que en términos de seguridad jurídica, entre tener un local de negocio abierto años sin una licencia administrativa o agilizar un sistema de concesión de licencias basado en la responsabilidad del solicitante, pues me parece que se avanza en términos de seguridad jurídica en la medida en que el sistema sea completo. Y el argumento sirve también hasta cierto punto para el tema de Uruguay y efectivamente la salida de las listas negras sobre la base de firmar acuerdos de intercambio de información cuando mantienes determinado tipo de sociedades opacas, etcétera, ¿no? De nuevo, yo creo que la virtud de un indicador sería detectar eso. Yo he hablado de uno de los indicadores, que lo he llamado detección, precisamente para identificar ese tipo de situaciones, para identificar los contrastes entre la norma y la realidad de las cosas. Porque creo que un indicador, la verdadera utilidad del indicador es, digamos, acudir a la realidad de las cosas y no a la apariencia normal de que tú puedas relacionarte con la administración en un sistema informático o que simplemente pues, tengas un acuerdo de intercambio de información. Sí, muy brevemente. La pregunta es muy interesante. Hay una cuestión más profunda y filosófica por detrás. Hay una otra cuestión relacionada a los indicadores. La cuestión filosófica es cómo nosotros construimos los sentidos. Los sentidos, como ha dicho Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, es el resultado de una práctica. No solo una forma, pero una práctica coherente, consistente y transparente de construcción de los sentidos de las formas. Así que en Brasil también nosotros tenemos formas muy bellísimas, pero no se practica lo que está establecido en la forma. Así que un inversor extranjero no puede guiarse con base en la forma, pero en la práctica coherente, consistente, transparente al respecto de la forma, que es una otra cosa. Por esta razón ha dicho que el problema de la seguridad no puede ser el problema de la seguridad de las fuentes o la seguridad de las normas, pero la seguridad de la práctica argumentativa e institucional al respecto de las normas de las fuentes, que es una otra cosa. Un otro problema muy interesante es que los indicadores se relacionan
mutuamente, deben ser medidos de forma individual, pero coordinados de forma conjunta. ¿Por qué? Porque no es suficiente solo la forma, pero la aplicación de la forma, no solo seguridad de la existencia y vigencia de las normas, pero seguridad de la aplicación de las normas existentes y vigentes. Así que el problema de los indicadores es el problema de una construcción de indicadores de cognoscibilidad, confiabilidad, calculabilidad en el presente, en el pasado, en el futuro, de interpretación, pero de aplicación, y así adelante. Así que no es suficiente uno, pero sí la coordinación de todos. Y si hay uno en exceso, el otro también no existe. Así que es una ecuación muy equilibrada. Un momento, había otra palabra por aquí. Vengo de México. He oído con especial interés este tema que se ha vertido aquí en el foro respecto de cómo juzgan los jueces constitucionales a partir de principios, a partir de ponderación de derechos fundamentales. Creo que es la corriente que actualmente siguen gran mayoría de los tribunales constitucionales, al menos por lo que percibo en Iberoamérica. El neoconstitucionalismo, pues bueno, ha sido como parte de esta corriente que ha venido apoyando esta corriente. Y a la luz de este ejercicio de ponderación, de principios, de derechos, se han juzgado casos por jueces constitucionales, pues de derechos de minorías, flexibilizando formalidades procesales, cuestiones de género, en fin. Desde esa perspectiva se ha garantizado el acceso a la justicia. ¿Cómo ahora ver esa corriente que viola o pone en entredicho la seguridad jurídica en una sociedad democrática? ¿Cómo dentro de este contexto se puede resolver el problema de que los jueces no sean ilimitados en su posibilidad de juzgar y se pueda ver en una sociedad democrática, ¿sí?, un régimen de responsabilidad de los jueces? ¿Quién debe juzgarlos? ¿Cómo debe juzgarlos en este contexto? Esa es mi inquietud. Hablar de jueces con poderes ilimitados en una sociedad democrática y cómo limitar ese exceso quizás o ese poder ilimitado de los jueces constitucionales. De pronto, desde mi lectura, vería como una regresión de los jueces o obligar a los jueces a dar marcha atrás, ¿sí?, para ajustarse a las reglas. Y cómo al ajustarse los jueces a esas reglas de casos, ¿sí?, implique vulnerar derechos que ahora se han podido garantizar a través del debido proceso esos casos. Muy bien. ¿Alguien quiere contestar? Creo que... Pues, adelante. Ahora sí, mi postura sería hacia una circularidad entre lex constitucional y potestas política. Por eso aludía a pues es un punto de partida, el principio de la legislación negativa, la función de la legislación negativa.
la invención de las normas por parte de los tribunales constitucionales es una práctica común y corriente. Uno puede verlas como, en muchos casos, como un gran avance en términos de derechos fundamentales. No necesariamente es así. Las constituciones, los textos constitucionales, en casi todos los países de América Latina, estoy refiriendo a los textos del siglo XIX, etc., son bellísimos. No le correspondía nada, en la realidad, ¿no? Pues un fracaso total. También no es, digamos, incontrovertible, inconfutable, que ciertos así llamados derechos con gran entusiasmo, estoy pensando en la ley de minorías indígenas, no tengan aspectos muy peligrosos y muy negativos respecto del principio de la libertad e independencia de las personas en singular, de los individuos. Dicho de manera muy burda, los derechos culturales son nefastos para los individuos. Todo esto para decir que, en realidad, en el vértice del sistema de producción de normas, siempre se plantea el problema, de por sí casi insoluble, de quién custodia a los custodios. Hay que buscar equilibrios. Un equilibrio siempre es dinámico. Equilibrios para hacer de manera, bueno, para perseguir el objetivo de que ninguno de los dos, digamos, actores, los productores de la ley, el poder político, y los jueces de la ley, ninguno de los dos tenga la última y completa palabra. Ninguno de los dos sea suficiente a sí mismo para declarar cuál es la voluntad pública. Esto es el problema, es el problema. En cambio, lo que tenemos enfrente en el mundo es que cada uno de los dos pretende ser el dueño absoluto de la materia. Esto es. A ver, un momento, había otra palabra aquí. Luego creo que había otra allá al fondo. Después la tuya. ¿Había una por aquí? Bueno, vale. No, ahora aquí, por favor. Bien, gracias. Bueno, en primer lugar, debemos agradecer a la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona que nos haya permitido a mí y a mis compañeros de asistir a este congreso. Yo quería plantear una cuestión al profesor Humberto Ávila en relación a su construcción de los indicadores de seguridad y luego enlazarlo con la aportación valuosísima, en mi opinión, del profesor Bovero. En mi opinión, lo más importante de su aportación, por lo que se refiere a que debemos evaluar la seguridad jurídica dentro de una dimensión temporal que incurre pasado, presente y futuro, y esto, cómo se relaciona con la dimensión argumentativa, que entiendo que es en un plano hermenéutico, que usted desarrolla, me iba a pensar cómo estos indicadores de seguridad jurídica necesitan poner el énfasis en el segundo punto del que trata este congreso, que es de la democracia, y cómo deben operar en distintos sistemas democráticos que reflejan realidades completamente distintas. No estoy hablando tanto de Europa como decía el compañero, distintos países latinoamericanos que presentan realidades culturales y democráticas muy distintas. En ese sentido, no sé qué piensa el
el doctor Ávila sobre dos cuestiones. La primera es si el sistema actual de negocios empresarial al que estamos contemplando y que tiene una presencia muy fuerte en nuestros días, tiende a intentar homogeneizar todas estas realidades y someterlas a una dirección concreta. Y la segunda es si estos indicadores que siempre deben entenderse en relación a los objetivos que una democracia, un sistema constitucional plantea dentro de un Estado, aun en el caso, y estoy pensando en situaciones muy concretas que se han dado últimamente en distintos países latinoamericanos, aun en el caso en el que algunas veces no llegaran a cumplirse, podríamos evaluarlas positivamente en relación a los objetivos que han cumplido. Y me refiero a objetivos políticos, no estrictamente jurídicos, aunque tenga una vinculación prácticamente necesaria. Esto me gustaría enlazarlo con la reflexión que hacía el profesor Bovero, que creo que pone el énfasis precisamente en el otro punto, en el de la democracia. Cuando el profesor Bovero hace una construcción sobre los indicadores de cuando no hay seguridad, sino cuando hay inseguridad, estoy pensando, y ya no me quedo en Latinoamérica, sino me quedo en España, en lo que ha pasado últimamente, donde, en concreto, por poner un ejemplo que creo que es suficientemente ilustrativo, la reforma que ha habido del artículo 135 de la Constitución, que a priori podría parecer, y para eso se ha defendido, que se ha hecho, que da seguridad jurídica a los mercados, sin embargo, está cumpliendo con la práctica totalidad de todos los indicadores que el profesor Bovero planteaba. En primer lugar, una coerción física violando los derechos de los ciudadanos. Estamos viendo cómo los últimos días está pasando en Turquía, ha pasado en España, ha pasado en Francia, en Italia, cómo se está reprimiendo a las multitudes que salen precisamente para protestar contra un tipo de sistema. En segundo lugar, la prevaricación de los órdenes jurídicos, ya dentro de la corrupción, porque creo que en nuestro caso está siendo bastante endémico y tiene otros orígenes, y en el abuso del principio de mayoría. Es decir, la diferencia que hacía el profesor Bovero entre la legitimidad de la ley y la legitimidad del gobierno, tendríamos que ver cómo se usa, cómo se instrumentaliza para poder justificar una con otra y tratar de establecer una conexión que es ficticia para justificarla. Quizás el problema, y intento recoger en el guante que lanzaba un poco el señor Llopis, es que en Europa actualmente no tengamos precisamente esa cordillera de la que hablaba él y que no son los Andes, que plantee otras posibilidades que permitan profundizar en indicadores también de seguridad jurídica, pero sobre todo en indicadores democráticos. Muchas gracias. Bueno, hay muchas cuestiones muy importantes que fueron mencionadas. Yo voy a decir algunas cosas brevemente. En primer lugar, decir que creo que los indicadores tienen que ser sobre todas las dimensiones aplicados en conjunto. Así que hay que tener una articulación entre los indicadores. Y no creo sinceramente que hay una colisión entre los criterios propuestos en nivel de ciencia política con los indicadores que hemos propuesto en nivel jurídico. Así que no creo que hay una oposición. Al contrario, creo que la argumentación o la clareza respecto de los tipos de argumentos, los pesos de los argumentos, es algo que tiene que ser conjugado con todas las cuestiones que el profesor Bovero ha dicho. Las cuestiones empresariales también están en conexión con
cognoscibilidad, la confiabilidad, la calculabilidad del derecho. No se puede hacer una inversión si el inversor no conoce las consecuencias reducidas y no mucho dispares entre las consecuencias. Así que me parece que hay una conjugación de los criterios políticos, empresariales y jurídicos. Gracias, doctor Ávila. Jaime. 10 segundos. Uno, lógicamente, desde mi punto de vista y desde el punto de vista que estoy planteando aquí, es difícil aceptar que por intereses políticos se pueda quebrar la seguridad jurídica. Tenemos desde el punto de vista de hoy, por ejemplo, en la prensa brasileña se habla de la expropiación de una línea de transporte en manos de una compañía brasileña por el gobierno argentino. Yo creo que también el mundo está cambiando y que creo que no hay que ver siempre estos procesos como procesos de Europa hacia América, etc. Y lo segundo es que, en relación con el tema del 135 y la disciplina presupuestaria, en Brasil hay una ley de responsabilidad fiscal con consecuencias gravísimas para los poderes públicos que la incumplen. Y Brasil está dando los mejores resultados, como todos sabemos, en materia de redistribución de la riqueza, acceso a mejores condiciones de vida del conjunto de la sociedad, etc. Con lo cual, yo diría que las circunstancias de unas economías y otras son muy distintas, efectivamente, pero que con modelos de responsabilidad fiscal, que me parecen modelos de seguridad jurídica también se están consiguiendo magníficos resultados en términos del progreso de las sociedades. Bien, gracias. Solo quedan dos palabras. Solo quedarán dos palabras. Una lì al fondo y la otra lì. Lo siento. Me permites, pero una pequeña agregación. En Brasil hay también normas constitucionales que impiden que el poder político le corte los gastos públicos de naturaleza social a ciertos objetivos. La implicación fatal y necesaria de las reformas constitucionales que ciertas instituciones europeas han impuesto a España e Italia es exactamente esto: la bajada progresiva de los gastos públicos de naturaleza social. Es una norma constitucional anticonstitucional. Pues solo hay dos palabras. Por favor, les pido la máxima brevedad porque estamos ya fuera de tiempo. Adelante, por favor. Gracias, buenos días. Mi nombre es Iván Ceballos, soy de Ecuador. La pregunta para el doctor Bovero es más en el sentido que, si bien hemos hablado de los índices con relación a aplicación de la norma del juez, pero yo más bien preguntaría, ¿en qué medida debemos de hablar de la inseguridad jurídica cuando esa ley es poco legítima frente a las mayorías que hablaba el doctor Bovero, cuando estamos ya en una etapa de cambios de sistemas? En caso concreto, en mi país, con la nueva Constitución o con una reforma profunda constitucional que se tuvo que dar a través de una constituyente, está obligando al régimen a cambiar todo su sistema jurídico, porque lógicamente las normas están en contraposición de la Constitución, y ahí se ha generado el fenómeno de que los jueces deben de inaplicar las normas porque están en contraposición a la Constitución, y lógicamente se genera este fenómeno. Ahí la pregunta para el doctor Bovero es, ¿qué implicaría como seguridad jurídica el tener que cambiar su marco normativo para adecuarlo a esa norma suprema que ya por voluntad popular y por mayoría popular tuvo que obligarse a su cambio? Eso es concretamente. Bueno, se abriría un mundo y no tenemos el tiempo para enfrentarlo, pero el problema son los momentos de grandes cambios. Los grandes cambios ocurren, los verdaderos, muy raramente. Y es claro que no se puede plantear en términos teóricos el problema de una seguridad jurídica con un ordenamiento que está cambiando de manera radical. Pero, de otro lado, tenemos criterios de juicio, que no es
esta o aquella constitución, también se está cambiando, sino el constitucionalismo. Es la única concesión que yo hago al discurso sobre los principios, que me parecen, por otro lado, muy peligrosos. Última pregunta. Buen día, soy Luis Chipolone de Argentina, al profesor Bovero, en relación al conflicto de poderes que se generó recientemente en Italia por las interceptaciones telefónicas de una investigación judicial que afectaban al presidente de la República. Quisiera tener la apreciación del profesor en relación a razón de Estado y búsqueda de justicia. Bueno, obviamente no voy a hablar del caso particular, digo por subsunción sencillamente que se trata de un caso muy ambiguo de arbitrio del poder, nada más. Muy bien, pues muchas gracias. Les emplazo otra vez a las 12 aquí para continuar. Por lo tanto, si han quedado alguna pregunta, pues luego, aunque sean distintos los ponentes, pero igual se pueden quedar en la sala y poder reanudar el debate. Por tanto, a las 12 quedamos otra vez aquí emplazados. Gracias.